A pesar de las malas noticias, no podemos evitar amar a México. Este es un programa sobre las razones. Bienvenidos a Motivos para amar a México. Con nosotros, Halima Hernández y Orly Morgenstern, periodistas de construcción por el TEC de Monterrey. Sintonízanos. Bienvenidos a otro episodio de Motivos para amar a México. Otra vez está aquí Halima Hernández al micrófono. Estoy acompañado de Orly, otra vez mi compañera. ¿Cómo estás, Orly? ¿Cómo te trata el día de hoy la vida? Hola Hal, muy bien. Pues aquí entre clases, entre cosas, pero muy bien, pasándola bien y feliz de estar en este nuevo capítulo del podcast. ¿Cómo ves que hoy traigo una invitada especial? Se llama Valeria Arendar. En breve la vamos a introducir y nos va a platicar un poco sobre un tema muy, muy interesante. Pero primero dime cómo estás tú. Excelente, Orly, muchas gracias. Sano, creo que tú también. Entonces eso ya es bastante ganancia en estos tiempos de pandemia espantosos. Y el tema de la semana creo que es un tema que ha sido tocado muchísimo. Se cumplen 110 años del inicio del movimiento revolucionario mexicano. Y es un tema sin duda que aporta los motivos para amar a México. Y es por ello que hoy traemos a una invitada muy especial que nos va a hablar sobre un tema bastante particular. No queríamos hacer este episodio pues tedioso, platicando lo mismo que todos ya saben, sino de algo nuevo, de algo que se ha investigado, se ha estudiado, y por eso traemos hoy a Valeria. Por favor, Orly, haznos los honores. Claro que sí. Valeria es fotógrafa egresada de la Escuela Activa de Fotografía, licenciada en Comunicación Social por la UAM y egresada del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen entre 2019 y 2020. Vale, ¿cómo estás? Hola Orly, hola Hal. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a su programa, por la bienvenida, por todo eso y pues nada. Muy bien, te queremos preguntar un poco acerca de tu proyecto Dignidad Rebelde, en el que entiendo que abordas el tema del primer encuentro internacional político, artístico y deportivo de las mujeres que luchan. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, más o menos. Como que lo que yo trato de hacer en ese proyecto es, digamos, un contraste entre la candidatura de Marichuy, que fue digamos, la seleccionada, por así decirlo, por el EZLN y el Consejo Indígena de Gobierno para intentar estar en las elecciones presidenciales del 2018. Y bueno, en contraste se hace el encuentro de mujeres que luchan y bueno, de eso trata el proyecto, ¿no? En realidad es una cosa mucho más allá de la fotografía. Es toda una investigación que yo hago en mi tesis de licenciatura junto con una colega que se llama Sofía Isabel Benedicto. Entonces como que es todo un trabajo de un año, básicamente. Ándale, ok. Y platícame, ¿por qué, bueno, según tu opinión, no visibilizamos hechos históricos de revoluciones como este que tú buscas plasmar? Pues creo que cuando hablamos de movimientos de mujeres que empiezan de abajo y a la izquierda, como el EZLN, es importante, digamos, mencionar que lo que ellos buscan es que las grandes transformaciones sociales no comiencen desde arriba, ni con acontecimientos épicos, sino más bien con pequeños pasos y pequeños movimientos en su forma, que aparecen de forma irrelevante para los políticos o para los medios hegemónicos, por así decirlo. Entonces, lo que a ellos les importa más bien son los cambios que no surgen desde el poder, sino desde la organización popular, cuyo poder reside en nosotras mismas, ¿no? Entonces, los movimientos de abajo y a la izquierda lo que representan más bien es una de las principales avenidas para que el poder de los de arriba nunca sea mayor que el poder de los de abajo. Entonces, o sea, lo que les quiero decir es que no es lo que les interesa que se visibilice a nivel mundial, digamos, que salga en Televisa o que salgan ese tipo de cosas. Porque claro que se visibilizan, ¿no? O sea, el EZLN lo que tiene bastante chido son las redes de apoyo. Entonces, digamos, tú vas a Dinamarca y hay un lugar que está destinado al EZLN. Entonces, digamos, esas redes están súper latentes
Y claro, o sea, no nos vamos a enterar del encuentro por los medios hegemónicos, porque no es lo que les interesa, ¿no? O sea, no sé si te contesté tu pregunta. Sí, muy bien la contestaste, gracias. Oye, Valeria, yo te quería preguntar también algo, pero antes un poco de contexto para los que nos están escuchando, si no saben de lo que está hablando Valeria, que es el EZLN, bueno, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es un movimiento político que, bueno, desde 1994 hasta hoy, con algunas declaraciones como el de la Selva Lacandona y algunos otros movimientos que se inspiran en el zapatismo, el marxismo y el socialismo, han estado presentes en la política mexicana. Y a donde va mi pregunta es, ¿crees que es un ejemplo de la continuidad de los valores revolucionarios de 1910, tu proyecto, o bueno, lo que tú plasmas en él? Pues es que el tema de la revolución mexicana como tal, creo que es complejo. No sé si es un ejemplo de la continuidad, porque, digamos, si entendemos la revolución a través del zapatismo, pues en realidad es algo inconcluso, ¿no? O sea, no está concluida en ese sentido la revolución, pero y además, bueno, qué valores revolucionarios, ¿no? O sea, creo que la Revolución Mexicana tuvo muchísimos frentes, entonces habría que analizar más bien a qué valores les vamos a dar importancia. Sin embargo, por ejemplo, si ves la revolución desde el lado institucional, pues claro que está concluida, ¿no? O sea, también si la ves como un proceso histórico, también está concluida. O sea, yo creo que todo depende de dónde veas la revolución y desde qué ejes lo analices, ¿no? O sea, también qué valores del EZLN los vas a ver ahí, ¿no? Creo que es una pregunta un poco amplia. Y tendríamos que fijarnos en los ejes de la pregunta, ¿no? Si es en el eje histórico, si es en el eje sociocultural, si es en el eje político. Creo que es un poco mucho más complejo de lo que parece. Sí, sin duda. Pero igual no sé si contesté tu pregunta. Sí, tú platícanos. Pero hablando justamente del zapatismo, ya que lo traen a la mesa, Vale, ¿nos podrías explicar un poquito más sobre qué es para que nuestros radioescuchas tengan un mejor contexto cultural? Y bueno, si quieres agregar un poco sobre tu experiencia, ¿qué viviste, qué observaste? Y pues sí, un poco de eso, ¿qué reflejo encuentras en tu obra? Bueno, el zapatismo es un movimiento, bueno, específico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un movimiento que está muchísimo antes del 94. De hecho, justo el día de ayer cumplieron, creo que 37 años, si no me equivoco, ¿no? Es un movimiento que se empieza a gestar en los años 80 en la Selva Lacandona. Tenía otro nombre que ahorita no me acuerdo cómo se llamaban antes, de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, emergen a la luz, por así decirlo, en el 94, ¿no? Cuando México, Salinas firma el Tratado de Libre Comercio en el 93, pero el 1 de enero del 94 entra en rigor el Tratado de Libre Comercio, y ahí es cuando todos y todas conocemos nosotros no habíamos nacido, pero quiero decir, se conoce el movimiento, ¿no? O sea, se conoce que además no es un movimiento político, sino más bien era un movimiento armado. Es muy importante eso porque es creo que en el 2001, si no mal recuerdo, cuando se convierten en un movimiento político y dejan las armas de un lado. Entonces ahí empiezan a salir estos discursos preciosos del subcomandante Marcos o Galeano de usar la palabra como fuerza, por así decirlo, y dejan las armas a un lado, y ahí es cuando se transforma el EZLN hacia un movimiento político, etcétera, etcétera. Pero durante casi toda su vida, no casi toda su vida, no, la mitad de su vida fue un movimiento armado, ¿no? ¿Qué experiencia tengo yo con el zapatismo? Pues yo vengo de una familia bastante política, entonces el EZLN siempre estuvo presente en casa, siempre. De hecho, cuando fue la Marcha por el Color de la Tierra, que no sé si ustedes se acuerdan, porque no sé cuántos años nos llevamos, que fue en el 2001, que vino todo el ejército zapatista recorriendo todo el país, que fue increíble. Yo fui, ¿no? Yo estaba ahí con mi mamá,
pues tenía una tía que trabajaba en NBC, no sé si esto se pueda no decir, pero bueno, pudimos conocer al subcomandante, entonces fue como, era todo un sex symbol, ¿no? Entonces como que era como, wow, estoy aquí con el subcomandante Marcos, qué sé yo, y después en el 2002, 2003, no sé si no mal recuerdo, fui con mi mamá a Chiapas, ¿no? A buscar al sub, ¿no? Que era como el viaje que todo el mundo hacía, ¿no? Entonces como que siempre estuvo como muy presente el ZLN, el subcomandante Marcos, las lecturas, ¿no? De hecho, uno de mis libros favoritos es un libro que escribió el sub, donde vienen como todos, el viejo Antonio, no sé si lo conocen. Bueno, se llama como Cuentos al viejo Antonio o algo así, ahorita no me acuerdo porque estoy muy nerviosa, pero son como todos los escritos que hace el sub respecto así como la historia de los unos y los otros, la historia de las palabras, la historia de las estrellas, la historia, es bellísimo, de verdad, si pueden leerlo, es súper bonito. Pero otra vez, creo que ya me desvié, pero... No, perfecto. Queríamos una recomendación. Esta es la recomendación del Esa es la recomendación de la semana. Oye, Vale, yo te quiero preguntar algo que creo que es un tema muy reciente y que se están tomando acciones en cuanto a la discriminación por género y todo esto. ¿Por qué primer encuentro internacional de mujeres que luchan del ejército zapatista? ¿Por qué escogiste esto? ¿Cuál fue el parteaguas en ti en el cual dijiste voy a hacer mi tesis de esto porque es relevante? Bueno, pues como les decía al principio, yo cuando escogí mi tema de tesis no estaba para nada ni en el horizonte el encuentro, sino que lo que estaba latente en ese momento cuando yo escojo el tema era Marichuy, ¿no? Era como de que vamos a poner a una candidata indígena, no sé qué, además es mujer, además ni siquiera es del ZLN, es una mujer náhuatl que es parte del SIG, etc., etc., y a mí eso me voló el cerebro y me emocionaba bastante la idea de seguirla por toda la campaña, cosa que hice en el proyecto que no sé si lo vieron, pero en el proyecto ahí no están esas fotos. Vale, claro que lo vimos. Bueno, después les cuento por qué no están esas fotos, pero la onda es que mi tesis es seguir a Marichuy, ¿no? O sea, como que íbamos Sofía y yo así de, ahora va a estar en Tepoztlán, entonces nos íbamos a Tepoztlán, ¿no? Y la seguíamos por todos lados. Pero de repente nos empezamos a dar cuenta que no iba a llegar a los votos, a las firmas que necesitaba por el INE. Entonces, como que todas las cosas que habíamos hecho se iban a ir a la basura, ¿no? Era como, pues, ¿y qué hacemos si no llega, no? O sea, ¿qué vamos a concluir? ¿Qué está pasando? Y de repente el encuentro fue el 8 de marzo, en marzo, febrero, enero, en diciembre dijeron así como, hey, vamos a hacer una convocatoria al encuentro de mujeres que luchan. Entonces como que estaba yo ahí con mi directora de tesis que se llama Guiomar Rovira, que les recomiendo también muchísimo que lean sus libros. Tiene uno espectacular que se llama Mujeres de Maíz, que básicamente es como el pilar de la tesis. Y nos dijo así como, chicas, creo que tienen que ir a ese encuentro y además tienen que revisar el contraste entre las dos formas de hacer política, ¿no? Por un lado, la política institucional de lo que representa poner a Marichuy en el INE y jugar esas reglas institucionales del INE, así de, güey, si no consigues estas firmas, pues no. Si no haces esto, pues no. Y no sé si se acuerdan que en el 2008 las firmas eran electrónicas. Entonces, si no lo haces con un celular, pues no funciona, ¿no? O sea, como todas estas reglas institucionales. Y por el otro lado, llaman a la acción a la otra forma de hacer política, que fue el encuentro, ¿no? Entonces, una claramente fracasó, que es la de Marichuy, o sea, no llegó a estar en las boletas, y la otra fue una acción desbordada, ¿no? Fue una acción de lo excepcional, de lo único, de lo irrepetible. Entonces, como que la tesis es encontrar, bueno, más que encontrar, analizar esas dos formas de acción que hizo el ZLN. Acuérdense que no es la primera vez que el ZLN actúa o hace cosas en las elecciones. No sé si ustedes se acuerden de que el subcomandante Marcos, creo que fue 2005, sí, fue 2005, cuando hizo la otra campaña, ¿no? Que hizo básicamente lo de Marichuy sin entrar a las reglas del juego, pero sí llamando a no votar. No sé si se acuerdan. Sí, que justo cuando él estaba en Acteal, cuando fue lo de Acteal, Marcos estaba por ahí. Y cuando pasa lo de Acteal, Marcos se retira, ¿no? O sea, retira todo y se termina la otra campaña.
Entonces, esto era muy interesante, lo de Marichuy, porque aquí sí estaban jugando las reglas del juego, ¿no? Entonces era ver cómo lograban hackear esas reglas del juego, que no funcionó, pero sí funcionó en la otra forma de hacer política. No sé si ya me explayé, pero... No, sí. Eso. Ok, dime algo, ¿vale? ¿Estoy mal o el proyecto se expuso en Utópicas? Sí. Bueno, no fue la primera salida. Esa fue como la salida más fifí, si lo quieren ver así. El proyecto originalmente se mandó a Guatemala, en encuentro, era un encuentro no sé qué de la memoria, ahorita no me acuerdo, que se hizo en Atitlán, a unas como 3 horas de Antigua, de Guatemala, y fue precioso porque como que tomaron una casa y yo mandé los archivos y los imprimieron en súper baja calidad, pero estaban ahí todas los testimonios de las zapatistas que entrevistamos, ahí iba a decir un nombre que no era, de Sofía y yo. Entonces como que era como toda una exposición de súper bajo costo, súper bonita, donde pues ellos se quedaron ahí con todos mis archivos y bueno, también es importante mencionar que esos archivos no son completamente míos, ni siquiera la tesis, porque cuando yo acabo la tesis y me recibo y yo qué sé, como que el EZLN abre una convocatoria y dice como, hey, para todos que hayan escrito sobre esto de Marichuy, no sé qué, bla, bla, pásennos sus análisis, sus obras. Entonces Sofía y yo les mandamos la tesis, ¿no? Así como, bueno, esto creo que es más bien de ustedes, ¿no? No es de nosotros. Entonces ahí también venía el proyecto. Entonces es como, pues no una coautoría, evidentemente, pero sí no es como 100% mi proyecto. No sé si me di a entender. Claro. Después ese proyecto se fue a Canadá y estuvo en el Festival Feminista de Canadá y hasta el final estuvo en Utópicas, me parece, o antes fue en Utópicas y después en Canadá, no me acuerdo, algo así sucedió. Ok, y dime, vale, hablando esto de las dos maneras de ser política, según tus experiencias y tu postura, ¿crees que México es tierra revolucionaria? A ver, ¿cómo? Es que es difícil de explicar el encuentro en ese sentido. Voy a ver si lo puedo como resumir. Pero creo que una de las enseñanzas que nos dejó la inauguración, sobre todo de la inauguración que fue a cargo de las compas zapatistas, del encuentro de mujeres que luchan, es... Ok, voy a tratar de dar una introducción y ahorita te contesto tu pregunta, porque si no se va a ver bien random, pero bueno, lo que nos enseñaron ahí ellas es que hay que saber diferenciar entre las comunidades zapatistas y los discursos de sus altos mandos en temas nacionales específicamente y no poner a los mismos en la misma bolsa. Por ejemplo, si considero que es revolucionario, si México es tierra revolucionaria, yo creo que sí, y creo que el EZLN es un ejemplo de ello, ¿no? Más bien las comunidades zapatistas. Por eso te decía lo de arriba, lo de hace ratito. Digamos, uno de los principales beneficios que da el zapatismo es que fomentan escenarios capaces de generar cambios entre las comunidades con el objetivo de transformar sus condiciones de vida. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Y por qué eso considero que es súper revolucionario? Porque el EZLN, a diferencia de otras, sociedades o de otros como movimientos, abre una oportunidad súper bonita entre las comunidades. Por ejemplo, la de leer y escribir, o sea, la de aprender a leer y escribir, la de saber sobre, digamos, de que se comparten saberes y de saber sobre historia, sobre política, de poder hacer esto que estamos haciendo nosotros ahorita que es virtual, de encontrarnos entre pares. Bueno, eso también sucede ahí, donde se pueden compartir inquietudes culturales, hacen obras de teatro, inventan canciones. Digamos, creo que eso es algo súper revolucionario que sucede aquí en México. Y algo también muy importante en ese sentido de lo revolucionario que tiene el EZLN es la noción del nosotros comunitarios, porque a partir de esa noción es como se mueve básicamente el EZLN, ¿no? O sea, a partir de ese del nosotros es como nosotros podemos entender,
digamos, los derechos de las mujeres, ¿no? Y los derechos colectivos, porque van juntos y a la par con los derechos del varón, cosa que no sucede aquí en la Ciudad de México, yo qué sé. Lo que les quiero decir es que existe una unión de derechos colectivos y derechos individuales que forman uno solo, el colectivo. Entonces, por ejemplo, si ustedes leen Mujeres de Maíz, de Guiomar, ahí hay puros como testimonios, ¿no? Entonces, como de que dice no me acuerdo de quién lo dice ahorita exactamente, pero decía así como, no, pues no es que las mujeres estemos en la cocina, ¿no? O sea, un día yo puedo hacer los frijoles y al otro día Sebastián puede hacer los frijoles, ¿no? O sea, como que todos hacemos las mismas tareas, ¿no? Y eso es súper bonito. También algo muy importante de esto es que al entender el nosotros como algo que es igual, de ahí es de donde se entiende que la lucha de las mujeres zapatistas no está inscrita en segundo plano, sino que es un eje integral en la lucha revolucionaria. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan que existe en el EZLN desde antes del 94 la Ley Revolucionaria de Mujeres, que fue promulgada creo que en el 93, si no mal recuerdo, pero sí fue antes del levantamiento armado, y quien guía esta Ley Revolucionaria de Mujeres es justamente la comandante Ramona y la mayor Ana María. Ahora, es muy importante en ese sentido como no meter feminismo y zapatismo en la misma bolsa, porque si nosotros analizamos la Ley Revolucionaria de Mujeres, en realidad no es una propuesta feminista, en realidad es una propuesta política, es una propuesta que ellas hacen, pero no estrictamente feminista. Entonces, creo que es importante también ahí diferenciar esas dos cosas. Y otra cosa muy importante del EZLN que les decía, bueno, de esto de si México es tierra revolucionaria y no sé qué, como para dar otros ejemplos que hace el EZLN, en esta marcha que les decía, en la Marcha por el Color de la Tierra en el 2001, algo importantísimo de esa marcha fue la delegación formada por puras mujeres del EZLN, ¿no? O sea, eso fue impresionante. Ahí pueden buscar, por ejemplo, deben estar en internet, los discursos que dan las mujeres en la Cámara de Diputados. Es impresionante. Ahí da uno Ramona, bueno, la comandante Ramona, o sea, es hermoso ese discurso. Sin duda lo vamos a revisar, Hal, y se lo tenemos que dejar de tarea a nuestros radioescuchas, pero ya. Y sí, vale. Sí, claro. Wow. También hay algo que les quería decir, que el encuentro de mujeres que luchan del 2018 y posteriormente creo que se hizo otro en el 2019, no es el primero que hacen. Yo siento que mucha gente piensa, o sea, sobre todo gente que no está como tan familiarizada con el EZLN, piensa que fue el primero, porque lleva el primer encuentro, bla, 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 bla. Sí. Pero no, en el 2007 se hizo uno súper precioso, que me parece que fue en Oventic, en el Caracol de Oventic, si no mal recuerdo, que se llamaba Encuentro de Mujeres Zapatistas con las Mujeres del Mundo, algo así, no me acuerdo. Pero fue básicamente lo mismo. Entonces, digamos, ¿por qué el primer encuentro fue tan importante? Bueno, porque por primera vez se desbordó, ¿no? O sea, ese que les decía, el encuentro de mujeres zapatistas con las mujeres del mundo, no fue tanta gente. O sea, pero también hay que topar que en el 2007 el Facebook y todas esas cosas no estaban como están hoy en día, ¿no? Sí, o sea, claro, un factor importante. Es un factor súper importante. Y dime, bueno, pues nada más como que recalcar, ¿no? Que de todo esto que nos platicas, Vale, tenemos todo que aprender, ¿no? O sea, si nosotros nos hacemos llamar revolucionarios, estamos bastante lejos de entender realmente lo que significa ser revolucionario. Y bueno, Hal creo que tiene una última pregunta. Sí, vale, ya para ir cerrando, en suma, de todo lo que has puesto sobre la mesa, de todo el conocimiento que nos has proporcionado y también la información que investigaste a lo largo de tu tesis junto con tu colega, ¿cuál sería el motivo para amar a México verdaderamente si hablamos sobre Revolución Mexicana? Pues creo que un motivo para amar a México y un motivo por el cual, pues Sofía y yo, bueno, a lo mejor no voy a hablar por Sofía porque no estoy segura, pero en mi caso,
creo que fue justo ese, ¿no? O sea, ver a estas mujeres que luchan constantemente por su identidad, por un mundo mejor, contra la injusticia de todos los colores y tamaños, por esas mujeres que hablo de las zapatistas, ¿no? Claro, que usan su fuerza, ¿no? Como para cambiar la historia del sometimiento y la subordinación, y que nos enseñan en los encuentros, en los encuentros de mujeres, por ejemplo, que esa fuerza que hoy tenemos es producto de lo colectivo, ¿no? De lo creativo, de todo aquello que se vincula con la dignidad, que forman las esperanzas que a la larga nos permiten reconocernos, digamos, las unas con las otras. Por ejemplo, tienen una parte del statement del proyecto, es si nos encontramos entre mujeres y sabemos la condición que hay entre nosotras, creo que estamos más preparadas para luchar en esta fiesta que llamamos vida, ¿no? Aunque a veces no haya música ni baile, pero si estamos juntas no tenemos miedo, y creo que eso es uno de los motivos, pues, para amar a México, para conocer del ZLN o cosas así. Wow, pues vale, nos acabas de dar un montón de información, un montón de cosas que tenemos que investigar y sin duda algo sobre lo que nos tenemos que informar. Bueno, espero no haber dicho pura bobada, porque de verdad estas cosas me ponen muy nerviosa. No, vale, al contrario. Muchas gracias por venir, fue de verdad muy valiosa tu aportación. Y ya tienen tarea nuestros escuchas, ¿no, Orly? Sí, el libro, y informarse y investigar y preguntarle a Vale más cosas, porque nos encantaría quedarnos 1000 horas, pero tristemente es momento de terminar el nuevo episodio de Motivos para Amar a México versión podcast, pero eso no sin antes... Vayan a ver su página, Orly, ¿Sí? su página, sí. Vale, ¿dónde te encontramos? Híjole, pues mi página valeriaarendar.com. Ok, perfecto. Síganla en sus redes sociales, ¿también es así? Sí. Bueno, no es cierto, mis redes es Vale Arendar. No soy muy original, entonces. La simpleza. Pero bueno, pues de nuevo te agradecemos mucho, Vale. De nuevo, gracias por este episodio y gracias a ustedes, radioescuchas, que bueno, están aquí para oír un poco más de por qué amamos a México, ¿no? Y bueno, creo que con esto terminamos y gracias. No, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Hal, gracias, Orly, gracias, banda.